hoy en Primeros Pasos vamos a hablar de la desnudez de los adultos para con los niños. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuándo es bueno, cuándo es malo? Que sí, que no. Bienvenida. Gracias. Analisa, la desnudez es algo natural, es algo normal. Desde mi punto de vista, pienso que muchas personas le ponen ese toque morboso innecesario por sociedad, por límites, por crianza. ¿Hasta dónde, como dijo Yossi, es ponerle un límite a nuestros hijos con algo que es tan natural del ser humano? Fíjate, el límite está justamente en el momento en que ese tipo de comportamientos puede poner al niño en riesgo. Okay. Es decir, que por ejemplo, efectivamente es natural y en una familia pueden acostumbrar a todos bañarse juntos, por ejemplo, o que todos se vean desnudos, pero si ese niño está acostumbrado a eso y nadie le explica al niño que esto lo pueden manejar de esta manera porque están en su casa, porque yo soy tu mamá o porque estás aquí con tu familia, entonces llega un momento en donde empieza a ocurrir que el niño simplemente en cualquier ambiente presenta el mismo comportamiento y no se da cuenta si algo le está pasando o si alguien le está haciendo algo inadecuado, claro, o si alguien le está pidiendo, por ejemplo, que se quite la ropa. Entonces, enfrente de otras personas, porque el niño no sabe discriminar en qué momento eso es adecuado y en qué momento no es adecuado. Por eso es importante, entonces, ponerle, o sea, hacerle conciencia, pero ¿desde qué edad, Analisa, pueden entender ellos este concepto en donde la desnudez es buena o es mala? No los podemos enredar. Sí, yo diría que hay que tener mucho cuidado en no decir que es buena o que es mala, porque ahí estaríamos poniéndole un calificativo. Okay. Lo que es importante enseñarle a los niños es qué partes de tu cuerpo son las partes privadas y qué personas pueden estar en contacto con tus partes privadas. Por ejemplo, si mamá te va a bañar, eso es un momento donde mamá toca tus partes privadas, o si estás yendo al médico y vas al doctor, entonces en ese momento el doctor puede revisarte, pero que son situaciones específicas. Y eso es algo que uno le enseña al niño desde que está pequeñito, o sea, menos de 2 años, empiezas a hablar de eso y empiezas a decirle y enseñarle al niño que hay cosas que los adultos pueden pedirle a las que puede decir que no si no quiere. Claro. Exacto. También, por ejemplo, con el tema de la desnudez, quisiera también cuando los niños empiezan sus entornos sociales, como la escuela, que están en la clase de educación física, que hay que cambiarse, que no sé qué, qué cosas debemos decirle para que obviamente también no haya un relajito nocivo entre ellos, porque obviamente los niños se están conociendo, lo que sea, y obviamente también nunca han visto otros niños en este tipo de comportamiento de quitarse la ropa, ponerse la ropa. ¿Qué cosas son importantes recalcar para que en estos estos escenarios pues el comportamiento sea el mejor? Mira, hay que enseñarle a los niños a que pueden decir que no, que pueden huir y que pueden pedir ayuda, okay, ¿sí? Y que pueden gritar. Si alguien le está haciendo algo que no quiere o que le está haciendo sentirse mal, que puede gritar y pedir ayuda. Y el decirlo en voz alta e incluso practicarlo con el niño en el sentido de que le puedas decir, vamos a imaginar que una persona extraña viene y tienes que gritar, grita, ¿qué vas a gritar? Para que le des un permiso a la persona de que es correcto, le das un permiso al niño de que es correcto. Para que él entienda que no es, o sea, que no está haciendo nada malo ni que lo vas a regañar. Exactamente, Okay, que se puede defender si está pasando algo que le parece inadecuado. Entonces, por eso es importante que uno pueda empezar a hablar de ese tema desde que el niño es pequeño, desde antes de los 2 años, para que entonces puedan ir poco a poco incorporando las ideas y los comportamientos que tienen que ver con su autocuidado. Ok, hay una edad, por ejemplo, yo me he visto y me desvisto delante de mis hijos. Ajá. ¿Hay alguna edad como límite? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? En mi casa eso se maneja de lo más normal. O sea, pero yo sí le he hablado, por ejemplo, de que nadie le puede tocar sus partes, incluso la abuelita también le habla, Elvira también les habla sobre, oye, cuando lo estoy bañando, le digo, solamente esto es tuyo, y si alguien, pero quiero saber si yo estoy dando un mal ejemplo, de repente cuando estoy buscando mi ropa y me estoy cambiando delante de ellos, si esto es como incorrecto o no. No es incorrecto, pero lo que tienes que observar es qué ellos están experimentando a través de eso, porque lo que pasa es que algunos niños pueden sobreerotizarse a una edad inadecuada por estar expuestos a más estimulación, sobre todo si son niños varones. Por ejemplo, la primera vez que me preguntó
me miró los senos y digo, oh, mamá. Y entonces me preguntó que si los niños tenían senos. O sea, me empezó a preguntar todas estas cosas y que si los niños tenían pene o vagina. O sea, me preguntó todas estas cosas que creo que son normales de la edad, ¿no? Exacto. Y a diferenciar, me preguntaba por qué yo de repente orinaba sentada y él orinaba parada, de pie. Entonces, creo que también eso da paso a abrir la conversación con tus hijos, la comunicación, los canales de comunicación, ¿no? Exactamente, y qué bueno y qué bonito que lo cuentas, porque justamente así lo vive la mayoría de las familias. Primero hice así, me eché a reír y después me puse seria, porque me dio mucha risa cuando me preguntó. Y justamente esa es la manera adecuada de manejarlo, porque el niño está explorando su cuerpo, está conociendo su cuerpo, aprende que no hay nada de malo con su cuerpo. Entonces, al final de esa explicación y de esa conversación, entonces le dices al niño, pero recuerda que esto es algo que hablas con mamá y papá, estos son temas que solamente hablas con tus personas de confianza. Fíjense que, por ejemplo, el tema de los secretos, ven que las personas o los adultos que abusan sexualmente de los niños, usualmente le dicen a los niños que tienen que guardar un secreto. Y si no le va a hacer daño a sus papás y estas cosas. Ajá, exacto. Entonces uno, en otro tema, en otro momento, le enseñas a los niños cuáles son los secretos buenos y cuáles son los secretos malos. Ahí, entonces sí usas la palabra bueno y malo y le dices, los secretos buenos son los secretos que te hacen sentir feliz y los secretos malos son los que te hacen sentir triste, con miedo, con rabia o que te sientes algo raro que no es feliz, por si el niño no puede discriminar la emoción. Hay muchas veces que, por ejemplo, los niños no comunican cosas porque los papás dicen, ay, mi papá me va a regañar. Entonces, ¿podría un niño malinterpretar esta situación de que algo como esto le pasa y no decirlo porque piensa que el papá lo va a regañar? Sí, eso es muy común y pasa con mucha frecuencia. Incluso, por ejemplo, cuando los niños vienen a las citas de psicología, entonces te lo cuentan a uno y entonces dicen, por favor, no le digas a mi papá y mi mamá porque se van a enojar o van a pensar que yo lo hice a propósito. Eso realmente es un pensamiento que es muy típico. Claro, y en lo que pienso es precisamente que si ya tú tienes ese tipo de interacción con tus hijos, como que ya tú sabes que tu hijo no te va a decir porque le vas a... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ese papá hace el cambio para que el niño pueda confiar en decirle, me pasó esto? Es un proceso, ¿no? Sí. Porque a lo mejor seguramente los canales de comunicación no han sido abiertos en los momentos adecuados, entonces es como, pero se puede, pero se puede recuperar. Entonces, una frase importante que los padres deben decir a los hijos es, yo estoy aquí para cuidarte y para protegerte. Entonces, si alguien te está haciendo algo o estás haciendo algo que te puede hacer daño y me lo cuentas, yo estoy aquí para cuidarte y protegerte, a pesar de que a veces tengo que regañarte o que tengo que felicitarte. Mi intención es cuidarte y protegerte. Ay, qué lindo. Y fíjate que es muy interesante ver cómo los niños tienen que escuchar las cosas muchas veces para entonces poder realmente incorporarlas. O sea que esa frase no se la dices una vez, sino que se la dices muchas veces, repetidas ocasiones. Tenemos llamada a Anelisa, 366-0807, 366-0819. Hoy estamos hablando de los límites de la desnudez con nuestros hijos. ¿Hasta dónde llega? Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Quería felicitarlos porque ustedes llevan una serie de profesionales excelentes que nos ayudan a educar a nuestros hijos. Así es. Y más que una pregunta, es una consulta, es una duda, pues, porque en mi hogar yo me crié que mi papá y mi mamá, ellos andaban desnudos y se bañaban desnudos y todo lo demás, ¿no? Y nosotros veíamos. Entonces yo ahora que tengo una niña de 8 años, yo me siento que eso es para mí algo normal. Pero mi esposo, él siempre anda con un escondidijo, que si me tapo aquí, me tapo allá. Sí, no sé si eso no sería como que la niña se le cree ese morbo, es mi pregunta. Qué interesante, porque son venimos, dos crianzas diferentes. venimos de crianzas diferentes y qué buena la interacción de la señora, de que un hogar puede ser muy natural y en otro no. Exacto. Entonces, ¿cómo hace si se combinan estas dos almas que vienen de dos hogares diferentes, como es el caso de nuestra televidente? Sí, mira qué interesante. Cuando los niños llegan a los 6 años y medio, entran a un periodo que se llama la latencia, que es dentro del proceso de desarrollo psicosexual. En ese periodo, los niños no tienen tanto interés ya por descubrir su propio cuerpo o tocarse, porque eso ya lo hicieron antes, ya ocurrió en los primeros años. Entonces, esa es la época para aprender a leer y escribir, y entonces la mente puede enfocarse en esos temas. Sin embargo, los niños de esta época
como están muy expuestos a lo que sale en el internet, a los videos, a las cómicas que tienen un contenido sexual que es mucho más alto que el que vio las generaciones anteriores, Claro. entonces tienen una sobreestimulación o están estimulados de una forma distinta. Ok. Entonces uno tiene que preguntarle al niño cómo se siente más cómodo. Por ejemplo, una niña de 8 años, sería bueno preguntarle a la misma niña de qué manera se siente más cómoda. Ok. ¿Tú te sientes cómoda cuando yo estoy desnuda? A lo mejor el niño te dice, no mamá, a mí No te me quiero gusta, ver, claro. yo no te quiero ver así. Ay, mira Entonces qué le bien. dices, ok, está bien, entonces no le muestras al Desde los niño. 8 años, el niño podemos empezar o puede tomar sus determinaciones de qué le gusta y no le gusta. Si no le gusta verte desnudo, respetarle esa decisión. Muy Exactamente, interesante. porque sin querer uno puede estar sobreerotizando al niño, pero eso depende de las características del niño, o sea, no pasa con todos los niños. O incomodando, Con- porque muchas veces de repente el niño no es que se siente erotizado ni nada, sino que simplemente dije, en verdad ¿Para no quiero qué? ver a Ay, mi mamá. mamá. Ajá. ¿Qué es sobreerotizar a un niño? ¿Cómo se definiría ese término? Mira, eso es cuando un niño empieza a sentir impulsos sexuales a una edad en donde el cuerpo Todavía no no, está listo. no tiene el diseño, no está listo para que eso ocurra. Ah. Entonces, Hay señales en donde te puedas dar cuenta que el niño está sobreerotizado. sí, exactamente. Por ejemplo, un niño que es pequeño, o sea, que está antes de los 6 años, que constantemente, como de una forma obsesiva, quiere estar viendo a la madre desnuda o al revés, una niña al ok. padre, pero Wow. es demasiado recurrente, entonces ahí uno se puede dar cuenta que eso está ocurriendo. Y fíjense que, por ejemplo, cuando los niños duermen entre la mamá y el papá en la cama, que hay muchas teorías, hay unas que dicen que sí es correcto, hay otras que A mí dicen todas que no esas es teorías me tienen correcto. enredada. Bueno, resulta ser que para un grupo de niños, acuérdense que al final de cuentas somos animales mamíferos, somos muy inteligentes, Claro, claro. tenemos espíritu, etcétera, pero somos animales mamíferos. Cuando tú tienes un macho junto a una hembra, se despiertan las feromonas, que son las hormonas del cuerpo que tienen que ver con los deseos sexuales y los impulsos sexuales. Aunque sea un niño. Ajá, mira qué interesante. Si tú pones el cuerpo de un macho al lado de una hembra, eso es lo que ocurre. No importa cuántos años tiene el macho o cuántos años Wow. tiene la hembra, Wow. Ah, wow. pero para cada niño eso ocurre con una intensidad que es distinta. Es decir, tú puedes tener a un niño que hasta los 10, 12 años duerme entre su mamá y su papá y no ocurre ningún proceso de sobreerotización, no pasa nada, y tienes a otro niño que sí le pasa algo. ¿Y el niño es Entonces, consciente de eso? no es consciente. Y Mira, fi- yo por ejemplo cuando estaba chiquito y dormía Ajá. entre mis papás, yo me dormía en la almohada de mi mamá, porque la almohada de mi mamá olía riquísimo. Ajá. Y me dormía. O sea, era como que. Pero un día me di cuenta que ya no podía seguir durmiendo con mi mamá porque le metí un guabanazo. Y en verdad mi mamá como que, o sea, ella estaba de espalda y yo estaba así, y ¡tran! Le pegué. Y yo sentí como que a mi mamá le dolió. Y yo dije, ya no puedo dormir ya con mi no quepo papá. aquí, no ya quepo. no quepo. Y fíjate, con los niños chiquitos, por ejemplo, uno cuando los está separando para que duerman en su cama, Es muy difícil. es muy difícil, pero le puedes dar una ropa, un camisón o una pijama Cuando te va de o viaje, algo ajá. que huela a mamá. Sí, para que te esté acompañado Porque nada por como el olor de mamá. mamá. Y los Exacto. niños, en verdad, a mí me pasa con mi hijo más grande, Roberto Lucas, que está en su cuarto con su hermano, pero en la madrugada, ¡chas! Se me aparece de repente, abre la puerta y ¡pam! Y se me aparece pegado. Entonces, ¿sabes? Estamos en ese proceso de separación. distancia. Me cuesta porque hay veces que yo quiero dormir con ellos. Sí, Es normal. es quería normal, Te quería exacto. preguntar una cosa. Sí. En cuanto a todo este tema de la desnudez, de los límites y eso, ¿qué no se hace y qué no se dice que los papás pudiesen estar interpretando? Estoy poniendo un límite, estoy haciendo algo bueno y mientras realmente estaba equivocándome y poniendo algo, Claro. algo malo. Mira, por ejemplo, si el niño está haciendo preguntas o está en un proceso donde está curioso de su propio cuerpo, está tocando su cuerpo y descubriendo su cuerpo, jamás le digas no hagas eso, Ok. ¿ok? Oh, ok. Y se Le- empieza a tocar el cuerpo de los demás. El cuerpo de los demás hay que enseñarle que hay unas partes del cuerpo que son privadas y esas no las pueden tocar las otras personas, sino que pueden tocarte las otras partes del cuerpo, ¿sí? Y también le enseñas a discriminar entre las caricias que son adecuadas y las que son inadecuadas. Ok. Igual como con los secretos, las caricias pasa lo mismo. Wow. Le dices, si tú sientes que te están haciendo una caricia que te está haciendo sentir algo raro Claro, o algo, claro. te sientes mal, entonces tienes que huir y Wow. alejarte de esa persona. Puedes gritar, decir que no, puedes pedir ayuda, ¿ok? Mi ¿Sí? hijo, Roberto Lucas, lo voy a poner de ejemplo porque está en esa etapa. Hubo un tiempo en donde
Nalguitas. Las nalguitas. O sea, esto, o sea, podía haber una mujer con nalgas, ¿sabes? Latinas, porque él dice, ay, la nalguita. Normal, o sea, con la nana, conmigo, pero no, no era con todo el mundo, era con gente de confianza. Dije, ay, pero fue como un tiempo. Esto es normal. Es normal, es parte del proceso de Al desarrollo. principio yo me reía, pero después ya me daba pena. Por ejemplo, la pobre señora con tu nalguita, señora Connie, ¿por qué tu nalguita está así? Y nalguita, así. Ajá, como un relajo, como un un relajito. juego inocente. Ajá, hasta que yo dije ya, o sea. Claro, entonces fíjate lo que empezaste a hacer, empezaste a ponerle límites al comportamiento, Claro. pero sin decirle que está mal que haga eso, porque ok. eso es parte de su desarrollo, entonces, y es parte del proceso. Entonces, lo que uno hace es que le explicas al niño, sé que esto te da risa, sé que esto te hace una gracia, pero esto lo puedes hacer cuando estás en la casa o cuando estás hablando conmigo, Exacto, pero no como con las no con otras todo el mundo. personas. Sí, Exacto. porque una vez, un día la vecina, que era así como que... Ajá, Voluptuosita. Bien voluptuosa y venía a hacer ejercicio y él estaba mucho más chico, que es normal, ¿no? Y él vio y él... ¡pum! Dije, ay, Dios mío, señor. Sí. Perdón. Me daba risa, pero por dentro me moría de pena. Ajá. Pero es normal, ¿no? Es En no- los niños es- chiquititos. Es parte cuando del está desarrollo. experimentando. Exacto, es parte del desarrollo, no tiene nada de malo, solamente uno tiene que observar si a ese niño no está puesto en ninguna situación de riesgo. Así es. Ok, Y también sí. no marcar la desnudez Como y algo negativo. satanizarla. Porque yo Exacto. creo que en nuestros tiempos también la desnudez se sataniza. O sea, todavía hay Sí, padres que se satanizan sataniza mucho. la desnudez. No. O sea, es algo natural, algo privado, pero es Ajá. algo que es natural. Exactamente, enseñar qué es privado, enseñar cuáles son las partes privadas, decirle al niño quién puede tocarte las partes privadas, cuándo te pueden tocar tus partes privadas. O sea, vamos a decir mamá cuando te está bañando, ¿sí? Papá cuando te está bañando, un caso de que sea un papá que está bañando a O que te alguien. está cambiando El de doctor ropa. cuando vamos a la cita y te está Y yo revisando estoy ahí y con el mamá y doctor. papá están aquí contigo o mamá está contigo o papá Ok. está contigo. O sea, tienes que ser bien específico porque en el mundo de la imaginación del niño y de tantos pensamientos, entonces tanta información Se se puede pierde. tergiversar, claro. Exacto. Entonces tienes que ser muy puntual y muy específico y repetir eso constantemente, o sea, que sea un tema que Sí, no asumir de repites. que ya lo dije una vez y Ok, ya, buenísimo. repetir los mensajes. Exacto. Repetir, Muchísimas repetir y gracias. repetir. Así es. Muchísimas gracias, Analisa, por la verdad que estaba súper interesante el tema y aquí nos reímos un poquito, pero igual también aprendemos contigo cada vez que vienes.